Virginia García Entero es profesora de arqueología en la UNED y nos propone hablar sobre el uso del mármol en época romana. El término latino mármol engloba lo que hoy conocemos como mármoles, pero también calizas, alabastros, granitos, areniscas y todas aquellas piedras que podían ser usadas en la decoración de edificios públicos y privados de época romana. La profesora García Entero forma parte de un proyecto de investigación de I+D+I concedido por el Ministerio de Competitividad para estudiar la explotación, uso y difusión de un mármol muy concreto, el de la caliza de Espejón, en la provincia de Soria. Nos acompaña hoy en el estudio junto con Yolanda Peña Cervantes y a través del teléfono también contactará con Ana Gutiérrez García Moreno. Estas dos invitadas forman parte también de este proyecto de investigación. Hola, muy buenos días a todos y en especial a los estudiantes de la UNED. Conocemos bien la explotación de diferentes canteras y de diferentes materiales lapídeos a lo largo y ancho del Mediterráneo, que se pusieron en explotación ya en época helenística y que los romanos conocieron a partir de la conquista de todo el Oriente Mediterráneo y que vamos a ver cómo a partir del siglo I a.C. van a ir incorporando en los programas decorativos de la propia ciudad de Roma. Una frase muy conocida por todos, atribuida a Augusto por parte de Suetonio, nos habla que el propio Augusto habría tomado una Roma de ladrillo, de material latericio, y la habría convertido en una Roma de mármol, haciendo alusión a este proceso de marmorización que van a sufrir las ciudades del Imperio Romano a partir sobre todo de época augustea, aunque ya con anterioridad se habían utilizado profusamente materiales marmóreos, fundamentalmente llegados, como digo, del Oriente Mediterráneo. En el caso de la península ibérica, tenemos también conocimiento de la llegada de los primeros mármoles importados en los últimos años, las últimas décadas del siglo I a.C., pero también a partir de época augustea se va a ver intensificado todo este proceso. Desde hace 3 décadas aproximadamente se ha venido haciendo hincapié en el uso de los materiales procedentes de canteras hispanas. Así, hoy día tenemos conocimiento del uso de los materiales, por ejemplo, de las canteras de Almadén de la Plata, de las canteras del mármol de Estremoz, que fue uno de los mármoles más utilizados en el proceso de marmorización de la ciudad de Mérida Augusta, las canteras también de Mijas Coín, del Torcal de Antequera, o canteras, por ejemplo, de Brocatelo en Tortosa. En el marco de estos proyectos de investigación, como digo, iniciados en las últimas 3 décadas, tenemos un conocimiento cada vez mayor de todos estos materiales y esto ha permitido crear grupos multidisciplinares. Cuando hablamos de arqueología siempre aludimos a la importancia, ¿no?, de la multidisciplinariedad y cómo esos estudios han permitido colaborar intensamente entre grupos de arqueólogos con geólogos o con incluso químicos que han venido en ayuda de los arqueólogos a la creación de un protocolo analítico para poder caracterizar estos materiales y en última instancia identificarlos, ¿no?, cuando los conocemos en el uso, en el yacimiento que estemos excavando. Es en ese sentido en el que se enmarca el proyecto de investigación sobre el estudio de una caliza muy concreta, que es la caliza de Espejón, que la conocemos porque fue muy intensamente explotada en época moderna, con estudios magníficos realizados, entre otros, por María Luisa Tárraga sobre su uso en época moderna, a partir del siglo XVI fundamentalmente, tanto en edificios civiles como religiosos, y que se va a convertir el mármol de Espejón, junto con otros materiales lapídeos explotados en canteras hispanas, en una marca de identidad de la propia monarquía borbónica. El interés que nos lleva al estudio del mármol de Espejón surge en el estudio del yacimiento de Carranque, que venimos desarrollando desde hace unos años, y en la localización de este mármol de Espejón en la decoración arquitectónica de un edificio concreto, que es el edificio palacial, que, como digo, venimos excavando y estudiando desde hace unos años. La localización en Carranque, en la provincia de Toledo, de estas calizas en un yacimiento tan alejado de su punto de extracción, como es, como insisto, el yacimiento, las canteras de Espejón en Soria, pues nos llamó la atención y empezamos a investigar sobre un material que en principio había sido apenas utilizado en el proceso de marmorización de la ciudad de Clunia y cómo ahora mismo lo hemos detectado en otras muchas ciudades y también en villas, en toda la meseta norte, e incluso la posibilidad de que este material estuviera presente en Cartago Nova. Contamos con la presencia de Ana Gutiérrez García Moreno, que es doctora en arqueología y actual investigadora del IRAMAT, que es un centro de investigación del CNRS francés y de la Universidad de Burdeos. Hola, buenos días, Ana.
Hola, buenos días. Y con la doctora Yolanda Peña Cervantes, que es miembro del equipo de investigación de Carranque y que además también, junto con Ana, tengo la suerte de que formen parte del proyecto de investigación como colaboradoras y equipo de investigación del proyecto sobre Espejón. Hola, buenos días. Ana, mira, como experta en las canteras romanas de Hispania, muy especialmente con tus magníficos trabajos, pero también en general de las canteras romanas del mundo antiguo, te quería preguntar especialmente qué aporta el estudio de unas canteras al conocimiento histórico, ¿no?, del mundo romano. Bueno, pues en realidad el estudio de las canteras nos aporta especialmente un conocimiento que tradicionalmente ha quedado como en segundo plano, pero que es a la vez fundamental, y es entender de dónde salía la materia prima con la que se elaboraron cantidad ingente de esculturas, sarcófagos, objetos de uso cotidiano o de uso más lujoso, e incluso edificios, infraestructuras, pues villas romanas, acueductos, etcétera, etcétera. Saber de dónde sale esa piedra. Y en concreto, al estudiar una cantera romana, ¿cuáles son las evidencias que nos permiten detectar que efectivamente esa cantera fue explotada en época romana o en época antigua? Bueno, las evidencias son varias. Además de saber de dónde sale esa piedra, como os decía hasta ahora, también es importante para nosotros saber cómo se sacaba esa piedra, cómo era todo el proceso, digamos, de producción de ese material que luego servía para todos esos usos que os comentaba. Entonces, para identificar una cantera romana tenemos que basarnos básicamente en el material en sí, es decir, en identificar una piedra utilizada en época romana, que sepamos que fue usada, y entonces a partir de eso caracterizarla a nivel geológico e ir a buscar las capas geológicas, los afloramientos que proporcionan ese material. Una vez tenemos los afloramientos, entonces lo que hay que hacer es intentar identificar trazas de extracción antigua, que a veces es difícil porque en realidad las técnicas y las estrategias de extracción en cantera no se modificaron sustancialmente hasta la introducción de la pólvora y de los métodos más novedosos, pero que a raíz de o a partir de excavaciones, prospecciones, obtención de datos de diversos digamos ámbitos, podemos inferir o digamos afinar un poco sobre esas zonas que efectivamente fueron empleadas o explotadas en época antigua. Muy bien. Efectivamente, vuestro proyecto de investigación en el MEDUL sería un caso paradigmático, ¿no?, de este conocimiento. Efectivamente, por ejemplo, en el MEDUL, gracias a unas recientes excavaciones, hemos podido confirmar cosas que hasta ahora pues eran básicamente hipotéticas o propuestas, digamos, interpretativas arqueológicamente, pero que ahora hemos podido confirmar. En el MEDUL hemos podido ver pues que toda una serie de, sobre todo la parte central de la cantera, que hasta ahora pues se proponía evidentemente que fuera de época romana, eso se ha confirmado, pero a la vez digamos los datos resultados de estas pequeñas intervenciones arqueológicas que pudimos hacer en 2013 nos hicieron ver o nos demostraron que en realidad no son resultado de la gran remodelación urbanística de época Flavia de Tárraco, sino que son incluso anteriores, probablemente ya desde el momento, digamos, de la fundación de la colonia y sobre todo en el momento del cambio de era, en época de Augusto. Entonces ahí hemos podido ver eso y además hemos podido ver todas las fases del proceso de extracción de esos bloques que luego, digamos, se utilizaron para construir, para bastir la ciudad de Tárraco, desde el momento inicial de las zanjas y sacar los bloques a partir de cuñas hasta el momento de transportarlos al exterior de la zona de extracción e incluso hacia el mar para cargarlos en barcazas o en algún tipo de barco de pequeño calado para llevarlos a la ciudad. Gracias, Ana. De nada. Bueno, Yolanda, en tu caso, que también formas parte del equipo de trabajo del proyecto de investigación, te había traído aquí porque me interesa muy especialmente que nos hables de todas las aplicaciones y esta revolución tecnológica, ¿no?, con la que cuenta la arqueología y las posibilidades de trabajo y de resultados para hacer un estudio tan concreto como el que queremos llevar a cabo, ¿no?, en el caso del mármol de Espejón. Sí, ciertamente las nuevas tecnologías han modificado la vida de todos en los últimos 10 años y en el caso de la arqueología es mucho más impactante el cambio
a la hora de los sistemas de referenciación, sobre todo el tema de la topografía, que gracias a la generalización en los usos de GPS y en la referenciación gracias a satélites nos suponen un incremento, una mejora, nos permiten dar una mayor precisión y nos permiten también simplificar notablemente nuestro trabajo. Y en el caso concreto del estudio del espejón, ¿nos puedes hablar un poco de cómo se ha planteado por fases, ¿no?, la prospección que vamos a llevar a cabo? Sí, en un primer momento, que ya lo hemos desarrollado, nuestra idea era prospectar el territorio para intentar localizar asentamientos que pudiéramos vincular específicamente con la extracción de mármol y sobre todo en esta localización de yacimientos, la localización de frentes de cantera que mostraran huellas, evidencias de extracción antigua. Para la localización topográfica de estos enclaves hemos utilizado en principio una referenciación básica, utilizando esas aplicaciones de descarga gratuita que encontramos en los móviles, mejoradas con otras aplicaciones también de coste gratuito que nos permiten localizaciones GPS de en torno a 1 metro de precisión. En un segundo momento, en la siguiente fase, sí que utilizaremos sistemas de topografía más avanzados que nos van a permitir ya una precisión submétrica y vamos a desarrollar también fotogrametría para poder estos frentes de cantera poder realizar de ellos modelos 3D que nos permitan una documentación lo más ajustada posible para detectar tanto técnicas de extracción como posibles volúmenes de extracción como módulos de extracción. Y todos estos datos, la idea es implementarlo en un SIG, en un sistema de información geográfico, en una tercera fase que está apenas planteada, en la que podamos aunar toda esta información topográfica y también fotográfica y de modelados 3D para tener un acceso directo y poder proponer un estudio del paisaje de este entorno de espejón que nos permita entender cómo se produce esa extracción de las canteras, ese trabajo en las canteras y esa salida del material hacia las ciudades cercanas. En principio habíamos supuesto ¿no? Hacia Clunia o Uxama. Efectivamente. Con esto damos por terminado esta breve charla de hoy. Muchas gracias, Yolanda, por estar aquí y esperamos dentro de no demasiado tiempo poder volver a la radio a contar los resultados de este proyecto de investigación. Gracias. Gracias a ti.